Bendecimos a los que por el internet están pendientes de la palabra, en la conexión, en diferentes lugares, en diferentes naciones. Y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Tome su lugar esta mañana. El apóstol Pablo tiene una palabra para nosotros hoy. Y quiero basarme en esta oración del apóstol Pablo para que el Espíritu Santo nos hable esta mañana. El apóstol Pablo se pone a orar un día de esos y está orando por la iglesia de Éfeso. Y número uno, él está dando gracias en sus oraciones por todos los de la iglesia de Éfeso. Y en esta oración apostólica, él sabe que la iglesia está necesitada de tres cosas. Y después de dar gracias por la vida de la iglesia, él ora para que la iglesia logre tener en su vida como iglesia estas tres cosas. Y en la oración de él está pidiendo que la iglesia pueda tener un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación y un espíritu de conocimiento. Porque él sabía que si la iglesia tenía un espíritu de sabiduría y de revelación, podía llegar al conocimiento de Cristo. Y entonces su vida de la iglesia podía comenzar a ir a otra dimensión, a otro nivel. Y cuando el apóstol Pablo está hablando y está orando y pidiendo que la iglesia tenga un espíritu de sabiduría, de revelación y del conocimiento de Cristo, está haciendo una oración apostólica, pero está tratando de que la iglesia, que el Espíritu Santo pueda ministrar a cada uno de la iglesia para poder obtener sabiduría. Hoy, esta mañana, yo quiero compartir una palabra de formación y crecimiento a nivel congregacional. Y así como el apóstol Pablo, interesado en que la iglesia lograra ir por el camino de la sabiduría, de la revelación, de la palabra y del conocimiento de quién era Cristo, yo esta mañana pido también de esta misma manera que esta iglesia apostólica, que esta iglesia también vaya por el camino de la sabiduría, de la revelación y del conocimiento de Cristo. Porque cuando una iglesia puede ir por ese camino, tiene gente dentro de su iglesia con mucha sabiduría. El mundo hoy en día está caminando y está yendo por un camino de falta de entendimiento, falta de sabiduría. Y entonces comienza a ir y comienza a caminar. El mundo está tratando de caminar, tratando de ir a ciegas. El mundo está tratando de avanzar, pero ciegamente. Pero la iglesia no puede ir de esa manera en el camino.
Porque la Biblia dice que tenemos una lámpara que es la palabra del Señor a nuestros pies, para alumbrarnos, para guiarnos, para darnos ese espíritu de sabiduría del cual el mundo está careciendo en este tiempo. Y los hijos de Dios y los hijos de luz debemos de ser sagaces, entendidos de los tiempos y saber que el mundo desconoce el cómo caminar y conducirse, pero pedimos esta mañana que la iglesia no lo haga de la misma manera como va el mundo, caminando sin sabiduría y sin entendimiento. Hoy en día estamos tan necesitados de que la iglesia se levante, el pueblo de Dios comience a caminar sabiamente. La gente allá afuera está necesitando de que nosotros seamos esos consejeros para ellos. La gente allá afuera está esperando que tú y yo podamos ser ejemplo y ser de mucha bendición a la vida de ellos. Los ojos de ellos están puestos sobre la iglesia. Los ojos de ellos están puestos sobre el creyente. Los ojos de ellos están puestos sobre ti y sobre mí como hijo de Dios. Y ellos están esperando que nosotros tengamos un espíritu de sabiduría, de revelación y del conocimiento de Cristo para no hacer las cosas como ellos la hacen. Para que ellos puedan ser guiados por la forma en que yo sabiamente hago las cosas. Y es necesario que esta mañana entonces le digamos al Espíritu Santo: trae sobre mí un espíritu de sabiduría. El mundo necesita ser guiado. El mundo necesita ser instruido. El mundo necesita que nosotros podamos ser más sabios que ellos. Que estemos claros de la revelación que Cristo ha dado a nuestra vida. Y el apóstol Pablo dice que cada uno tenga su propia revelación de Cristo. Y cuando comenzamos a vivir sabiamente y a recibir un espíritu de sabiduría en nosotros, nos damos cuenta que Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, ellos entre los babilónicos no fueron comunes. Ellos, dice la Biblia, que fueron reconocidos porque había en ellos un espíritu de sabiduría. Entonces en nosotros deben de ver un espíritu de sabiduría. Que cuando tú decidas por hacer algo, que cuando tú decidas por algo en tu vida, el mundo entienda que tú no tomas las decisiones como ellos la toman. El mundo entienda que tú no eres capaz de decidir al nivel de ellos. Porque el nivel que tú tienes en el espíritu de sabiduría que el Padre ha puesto en ti, que el Espíritu Santo ha puesto en ti, tú obras de una manera diferente. Por eso es que no se podría permitir ni darnos el lujo a nosotros, los hijos de luz, los hijos de Dios, hacer las cosas de la manera en que en el mundo se está haciendo. Así que tú tienes que ser superior en tu escuela. Así que tú tienes que ser superior en tu trabajo. Así que tú tienes que ser superior en tu comunidad. Que la gente pueda ver que en ti hay un espíritu superior de sabiduría para hacer las cosas. Que tienes entendimiento para decidir y para hacer las cosas. Entonces el mundo sabrá que la iglesia camina por una ruta de sabiduría. Nosotros debemos de pedirle al Señor en nuestras oraciones que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que abra nuestro sentido hacia cómo Él quiere que vivamos y hagamos las cosas. Tú no puedes ser guiado por alguien que no tiene un espíritu de sabiduría.
Por eso la Biblia dice que cuando Salomón, Dios le dice que le pida lo que él quiera. Salomón se planta delante de Dios y le dice que lo que él espera y quiere de él es sabiduría. ¿Cuántos estamos listos esta mañana? Para decirle al Señor: hazme sabio, dame sabiduría, dame entendimiento. No quiero obrar estúpidamente como obra el mundo. No quiero hacer las cosas como las hace el que no tiene un espíritu de sabiduría. Pero es increíble, a veces vemos a gente dentro del pueblo de Dios caminar y hacer las cosas en su vida sin un sentido de espiritualidad, de sabiduría en su vida. Y eso es lo peor que puede hacer la iglesia, porque entonces los que están caminando sin sabiduría en el mundo se dan cuenta que nosotros, los hijos de luz, nos estamos moviendo insensatamente. Aló. Yo le pedí al Señor que compartir esta mañana, y el Espíritu Santo siempre, cuando yo le pido, me lleva por temas de formación y crecimiento y un mensaje apostólico. Yo, dentro del quíntuple ministerio, como un apóstol, en mi función y en el llamado que yo recibí, necesito venir contigo esta mañana y decirte: tienes que caminar con sabiduría en el mundo. Tu hermano en tu casa, cualquiera que tengas alrededor tuyo, debe de decir: qué sabio es él para tomar decisiones. Qué sabio es ella para tomar decisiones. No le llamemos sabiduría al mundo, porque lo que el mundo tiene por sabiduría, Dios lo tiene por ignorancia. Así que marca tú la diferencia cuando camines en la calle, cuando hables con la gente, cuando vivas alrededor de gente que no conoce a Jesús. Y muéstrales que tú has tomado y has recibido revelación y un espíritu de revelación de Él y de su palabra sobre tu vida. El apóstol Pablo estaba necesitando en su espíritu sobre la iglesia de Éfeso. Yo no sé qué había visto él en la iglesia de Éfeso. De repente ellos no tenían ese problema, pero el apóstol Pablo quería orar para ver y encontrarse cuando fuera a la iglesia de Éfeso con una iglesia mucho más sabia, con una iglesia que tuviera mucho más revelación de Cristo en su vida. Y entonces ahí es donde comenzamos a ver esta mañana que lo que tú crees en la palabra y lo que yo creo en la palabra muchas veces tiene un poco de diferencia. Porque la revelación de Cristo que yo tengo no es la misma revelación de Cristo que tienes tú. Y por eso es que en nosotros, en nuestra vida, debemos de pedir un espíritu de revelación. Y ahí es donde entra el peso de gloria que se tiene en una palabra en la vida de nosotros. Hay palabra que no tiene el mismo peso en mi vida que tiene en la tuya, o hay palabra que no tiene el mismo peso que tiene en la tuya en la mía. Por ejemplo, yo estoy tan convencido y hay un peso de gloria en la palabra, hay un peso de gloria con la palabra del matrimonio en mi vida, que yo no creo en el divorcio. Esa palabra tiene un peso en mí que yo nunca me divorciaría.
pero no es el mismo peso de gloria de esta palabra en alguien que cuando viene a mí me dice: pastor, me quiero divorciar. Ok, ¿qué le digo? Yo no puedo hacer que la revelación que hay en mí, el espíritu de revelación que hay en mí acerca de una palabra, también sea el mismo peso de gloria en la vida de él. Así que no estoy en contra ni a favor de nada. Yo estoy enseñando esta mañana que cada uno tenga un espíritu de revelación de Cristo en su vida. Aló. Y eso es lo que nos hace entender que no somos una iglesia religiosa, donde lo que yo creo y el peso de gloria que tiene una palabra sobre mí, la tienen que tener, ese mismo peso de gloria tiene que estar sobre todos. Porque de repente lo que tú haces, la forma en que tú lo haces, no es la mía, pero yo debo de respetar que esa palabra que crió peso sobre mi vida no ha sido la misma palabra que ha puesto un peso de gloria sobre ti. ¿Me explico, no? Entonces a veces ves a alguien haciendo algo y dices, y te jalas y dices, y luego te dicen, ¿quiere participar? ¿Quiere hacerlo usted? Y dice, no, muchas gracias. Pero tú no estás juzgando al que lo está haciendo, porque entonces caerías en religiosidad. Tú solo estás esperando que ese peso de gloria de la palabra que ya cayó en ti, pues ojalá y caiga en la vida de tu hermano. ¿Me explico? Entonces el apóstol estaba pidiéndole al Señor que hubiera un grado mayor de espíritu de sabiduría en la iglesia de Éfeso. Venga conmigo, y yo pido esta mañana y ruego al Espíritu Santo que haya un espíritu de sabiduría mayor sobre esta casa, Maná y Mócali. Aló. Me estoy metiendo por el callejón de los tunazos, dijo un apóstol que yo conozco. Pero iglesia, necesitamos crecer en el espíritu de sabiduría para cambiar de cómo hacemos las cosas personalmente en nuestra vida. Aló. Dile que tienes a la par que venga un espíritu de sabiduría sobre ti. Porque muchas veces el cristiano elige y hace las cosas igual que el que no tiene a Cristo. Entonces no hay una diferencia de un espíritu superior de sabiduría en la vida de él. Y es ahí donde no nos entienden a la iglesia. Pero yo oro esta mañana y pido, igual que el apóstol Pablo, pues de repente con un grado inferior, ¿no? Que esta casa esté yendo para un crecimiento y un nivel de un espíritu de sabiduría poderoso en cada uno de nosotros. Que cuando tus amigas te vean decidir sabiamente por algo, ellas mismas digan, wow. ¿Verdad, Yudiel? Que digan, wow. Pero me estoy refiriendo a Yudiel porque es una palabra con que nosotros nos molestamos cuando es algo bonito. Y que digan, ella no es igual que nosotros a nuestra edad. A pesar de que tiene 16 años, no es igual que nosotros. Tiene un grado de sabiduría para saber decidir y hacer algo. Bendito sea el Padre por la vida tuya. Que cuando te vean a ti con un grado de sabiduría para hacer las cosas, digan, yo quiero ir con ella, yo quiero ir con él, yo quiero estar donde él está. Algo está pasando donde él está, porque está teniendo un nivel de sabiduría en su vida para decidir por algunas cosas personales. Aló.
Pero lamentablemente es ver a una jovencita a la par de otra jovencita de su misma edad. Ella es una hija de Dios, ella es se supondría que ella tiene una revelación mayor de las cosas que no tiene su amiga, y ahora ella decide igual que su amiga por las cosas. Necesitamos decirle al Señor esta mañana: carga sobre mí un peso de revelación de tu palabra. Mire cómo va. Todos aquí podríamos leer un mismo versículo y al final, cuando lo expongamos, cada uno tuvo la propia revelación de esa palabra en su vida. ¿Me entiende? De eso está hablando el Señor esta mañana. Tú has leído la misma palabra que yo he leído, pero en mí no ha hecho el mismo efecto que hizo en ti. Es necesario que le digamos al Señor: Señor, yo no quiero más carros, yo no quiero más casas, yo no quiero más dinero, yo no quiero más de nada natural. Quiero que me llenes y me des mucha sabiduría. Aló. Porque yo he visto ricos tontos, con mucho respeto lo digo, pero he visto pobres ricos en sabiduría. Porque cuando tú tengas sabiduría te vuelves rico. Cuando tú tengas sabiduría escoges bien. Cuando tú tengas sabiduría superas los estándares de lo que tú quieras. Entonces hay que empezar diciéndole al Señor: Señor, yo quiero que me des un espíritu de sabiduría en mi vida. Quiero tener 3 dedos de frente para decidir por las cosas mías. Y quizá hoy, esta mañana, tú esperabas esta palabra porque estás por decidir en tu vida en algo, y hoy es la mañana en que tienes que decirle al Señor: dame sabiduría, Señor, dame entendimiento para poder hacer lo que debo de hacer, cómo hacerlo. Y ahí es donde estas 3 áreas en la vida del cristiano van a hacer a un cristiano empoderado. Tenemos que tener revelación. Amén. Y no pelear con nadie más de acuerdo a la revelación que tenemos. Amén. Porque si el Espíritu Santo trae revelación para algo en tu vida, no necesitas mucho para saber qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. Y esto te va a dar un margen a que no te preocupe lo que otro hace. Porque por no entender esto, mucha gente a veces se ha ido de una congregación. Se me voy porque no me gusta cómo es la hermana fulana. Me voy porque no me gusta lo que hace el hermano fulano. Me voy porque no me gusta lo que hace no sé quién. Pero tú no puedes vivir en la revelación de otro. Tú tienes que tener tu propia revelación de las cosas. ¿Aló? Te daba el ejemplo. Yo puedo ver divorciarse a miles de parejas. Pues yo no tengo problema. Pero yo sí creo en una palabra que tiene peso sobre mi vida. Y no, yo no quiero ir y no voy a ir al divorcio. Pues no voy a ir al divorcio. Ahora, gracias al Señor, después de esta edad con mi esposa, ni ella ni yo estamos listos para eso. Y como nos llevamos y como somos, no estamos listos para eso. Es necesario decirle al Señor esta mañana: quiero que me des revelación de ti. Quiero conocerte a ti. Quiero verte a ti. Quiero conocerte a ti. No quiero conocer cómo vive otro contigo. Quiero personalmente, yo voy contigo.
Por eso nosotros somos una iglesia de reino. Aquí no se te dice cómo vistas y cómo no vistas. Aquí no se te dice nada. Porque no somos una iglesia donde se te imponen las cosas. Somos una iglesia donde esperamos que tú tengas tu propia revelación de aquello. Y entonces cuando tú entiendes esto, no estás listo para moverte de ningún lado. Porque comprendes que a ti Dios, el Padre, a través de su Espíritu Santo, te ha revelado al Hijo. Amén. La misma gente religiosa no entendía al Hijo. Cada vez que lo veían en algo le decían, él no es el Cristo. Porque si él fuera el Hijo de Dios, supiera quién es la que está a los pies de él, secándole sus pies con sus cabellos. Nosotros esperamos en esta oración del apóstol Pablo comenzar a crecer en sabiduría, en revelación, en conocimiento. Cuando tú tienes el conocimiento de quién es Cristo, y de su palabra, tú vas a vivir como Él te lo ha enseñado y te lo ha mostrado. Amén. La religión solo ha tratado de enseñarte su revelación de quién es Cristo para ellos, los religiosos. Los religiosos quieren enseñarte quién es Cristo. Es que Cristo es así, Cristo es así, y así usted también va a ser así, así, así. Los religiosos te quieren imponer su revelación que tienen de Cristo. Por eso es que los religiosos que siguieron al Señor no entendieron su revelación. Si supiera quién es Él, si supiera quién es ella, si supiera en la casa que se fue a meter. Él sabía la casa donde entraba. Él sabía con quién. Pero los religiosos pensaban que Él lo tenía que hacer de otra manera. Imagínese, si un religioso que anduvo con Jesús le quiso decir a Jesús cómo hacer las cosas, imagínese a usted y a mí. Y por eso, de no tener una revelación de quién es Cristo, a veces te pierdes muchas oportunidades buenas. Te pierdes muchas cosas buenas que Dios te puede usar en algunas áreas, pero si no tienes revelación de quién es Cristo, tú piensas que es malo hacerlo y no lo haces y te la pierdes. Yo encontré esta semana como 7 llamadas de una persona en mi Messenger. Pero cuando yo me muevo de algún lado donde hay señal, yo me quedo sin redes mientras estoy en un viaje afuera, como aquí. Y yo anduve afuera y como 7, 8 llamadas continuas. Y llegué a donde tenía wifi y veo las llamadas. Y ahora le escribo a esta persona. Esta persona es un directivo de fútbol en el país de Belice. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Qué querías? Perdona, no pude contestarte. Me dice, pastor, es que hoy inaugurábamos una Copa Centroamericana de Fútbol Sala y nos tocó a nosotros aquí en Belice y quería que usted fuera para hacer la oración inaugural de este torneo. Y le hago la pregunta, ¿encontraste quién? Me dice, no. Me costó encontrar a alguien que fuera a orar. Porque cuando tú no tienes revelación de quién es Cristo, te pierdes algunas oportunidades donde Dios te abre la puerta para entrar y ser testimonio de Él. ¿Aló? Entonces,
la revelación religiosa no hizo que algo otros pastores o alguien, él encontrara un pastor más que quisiera ir a aventarse eso. Porque de repente para ellos eso no es bueno. Pero cuando tú tienes una revelación de Cristo en algo, de Él, aprovecha las oportunidades. ¿Cuánto lo creen? Hay un hombre en Playa del Carmen que él toda la vida fue dueño de nightclub en Playa del Carmen, en la Riviera Maya. Y él se convirtió a Cristo, pero no cerró los clubes. Y ahora es un siervo de Dios y sigue teniendo los clubes. Porque él tuvo su propia revelación de Cristo en su vida, cuando conoció al Señor siendo dueño de clubes. Pero ahora lo más difícil para él es encontrar un pastor viernes en la noche, sábado en la noche y domingo en la noche que quiera ir al club. Porque él tiene al pastor ahí atrás y en un momento de las 12, 1 de la mañana, él para todo y el pastor sale a dar una palabra a la gente que está ahí adentro. Y ahí dice él que ha conseguido que mucha más gente se convierta a Cristo que la que se convierte en su iglesia. Pero el detalle de él es encontrar a los pastores que quieran ir a predicar ahí al club a las 12 de la noche, 1 de la mañana, cuando él hace un parón y le dice a la gente que esto es gratis para ellos, la siguiente bebida y lo que viene. De eso te quiere hablar el Señor y te está hablando el Señor esta mañana. Ten tu propia revelación de Cristo y deja de ver cómo se le ha revelado al que tienes a la par. Ay, es que ¿qué? Si a ti no se te hubiera revelado Cristo de la forma en que se reveló, estuvieras haciendo lo mismo que tu hermano a la par. Déjalo ahí. Deja que el Espíritu Santo traiga revelación a su vida. ¿Cuánto lo creen conmigo? ¿Te has preguntado entonces alguna vez, ¿estoy creciendo en la revelación de Cristo en mi vida? ¿Cristo se me está revelando? ¿O estoy siendo guiado por la revelación del mundo? El mundo tiene su propia revelación de Cristo. ¿Aló? El mundo tiene su propia revelación de Cristo. Pero tú no puedes guiarte por la revelación que tiene el mundo de Cristo, sino por la revelación que la iglesia debe de tener de Cristo. ¿Aló? Yo te pudiera explicar muchos ejemplos de mi vida, de la revelación que tengo yo de Jesucristo. Y por eso cuando alguien quiere invitarme a algo o hacer algo que yo tengo una revelación de gloria, peso de gloria, yo le digo, no tenga pena. Pero nunca digo, ¿y usted va a hacer eso? ¿Usted de plano sí está mal? ¿Usted de plano sí se va a ir al infierno? ¿Usted de plano sí? Yo no tengo que decir nada de eso. ¿Aló? Yo no tengo que decirle a alguien, porque yo ya se me reveló Cristo en su santidad, en su pureza, en su gloria. Yo no tengo nada que decirle al que no tiene la revelación de un Cristo glorificado. ¿Aló? Pero muchos perdemos el tiempo viendo cómo se le reveló Cristo a mi compañero y no a mí. Tú siéntate este día y dile, Cristo, ¿cómo te me has revelado a mí en tal área? Y examina cómo se te ha revelado a ti en esa área. Y basta. La revelación de Cristo es la importante individualmente, no grupal. Es que mire, yo hago eso porque ya vi al hermano hacer eso. ¿Qué? ¿Qué tiene contigo que el hermano ya lo viste hacer eso? ¿Qué tiene contigo eso? Es que mire, yo hago esto porque ya vi a fulano.
¿Qué tiene fulano contigo? Es el mismo Cristo, pero en un grado de revelación diferente. Así que yo espero esta mañana que, como el apóstol Pablo pidió al Espíritu Santo y al Padre que trajera espíritu de revelación sobre la iglesia de Éfeso, yo también pido esta mañana que el Espíritu Santo traiga un espíritu de revelación sobre esta casa esta mañana. Amén. Esta casa esta mañana. Porque lo importante es cómo se me reveló el Señor a mí, cómo Cristo se ha revelado a mi vida. Y en ese espíritu de sabiduría, en ese espíritu de revelación, entonces el espíritu de conocimiento crece en mi vida. El que no conoce algo, erra. El que no conoce algo, peca. El que no conoce algo, pierde la oportunidad de hacer aquello. Entonces el espíritu de conocimiento que está en mí me va a hacer avanzar, me va a hacer entender y me va a hacer próspero. El espíritu de conocimiento que tengo de Jesucristo. Amén. Entonces el espíritu de conocimiento que tienes es el que te hace libre. El espíritu de conocimiento que tienes es el que te hace disfrutar de una vida saludable. El espíritu de conocimiento, el que sabe algo, no erra en lo que conoce. Y eso nos ha pasado a todos. A veces yo desconozco algo y lo estoy haciendo mal, pero lo estoy haciendo mal porque lo desconozco. ¿Quería hacerlo así? No. Lo estoy haciendo así porque desconozco cómo es, cómo debo de hacerlo. A veces yo estoy escribiendo algo y yo desconozco. Y viene alguien y me dice, no, pastor, esto le saldría más fácil si lo hace así, asá, aquí. Y yo digo, wow, lo estoy haciendo así porque desconozco. Entonces, hay cosas que quizás yo las hago así porque las desconozco. En el conocimiento que tú tienes del Señor, ayúdame a saber cómo es que se debe de hacer. ¿Cuántos están listos a ayudarme con su conocimiento de Jesucristo? El conocimiento no es para humillar a nadie. El conocimiento no es para dañar a alguien. El conocimiento es para ayudar a alguien a que haga las cosas mejor. Aló. Pero muchos usamos el conocimiento que tenemos de Dios y del Señor para lastimar, para dañar, para afectar y no para ayudar. Así que si tú eres un conocedor de la palabra esta mañana, ayuda al que hace las cosas porque no conoce cómo hacerlas. Desconoce eso. Y muchas veces vamos a darnos cuenta que lo que tú conoces puede bendecir a otros, puede ayudar a otros. Amén. Puede bendecir a otros. No te cierres con lo que Dios te ha mostrado y el conocimiento que te ha dado. Ábrelo. Bendice a otros con lo que has conocido ya. Bendice a otros con tu conocimiento. Cuando mires que alguien no puede hacer algo y tú sabes cómo hacerlo, bendícelo. Dios te permitió conocer, tener conocimiento en esa área. Bendice al que no sabe. Amén. Hay gente que uno quiere aprender de él, pero se cierra. Y lo hace allá donde uno no mira. Y uno quiere aprender cómo lo hace, pero hay gente que en su conocimiento se cierra y es el único que quiere saber hacer aquello y cómo se hace aquello y no deja que otros puedan ser bendecidos con lo que conoce. Así que yo sé que aquí hay muchos conocedores de muchas cosas. Enseñen al que no sabe cómo hacerlo. Vaya y enséñele.
y dígale: te voy a enseñar cómo es que se hace. Y así juntos, como estamos dando la serie de crecimiento, de madurez, los jueves, así juntos podemos ir a un nivel más de conocimiento. Póngase de pie esta mañana.